Cada vez que hagas un clean o un snatch o un swing propiamente dicho, estás haciendo un swing. Boom. ¿Sí? Esa es la gran revelación de este video. Y te está dando la pauta que en verdad necesitas el swing para poder hacer todos estos ejercicios en un formato balístico. O sea, aprovechando el péndulo que se arma. Lo que no quita que yo pueda jalar directamente la pesa y está perfecto, eso se llama jalón o tirón y no hay ningún problema. Pero si vamos a querer mover la pesa en un formato balístico, aprovechando el péndulo que me da la forma de esta herramienta, fíjate que de la línea de la flecha negra hacia atrás yo siempre estoy haciendo el mismo péndulo, es el mismo. Y cuanto más falles en ese péndulo, o sea, cuanto menos la pesa vaya atrás, más difícil va a ser llevar la pesa hacia arriba y hacia adelante. Pero acá viene el tema. En un swing convencional yo voy a tener el recorrido que está indicando la flecha negra. O sea, empieza igual, con un swing posterior, y luego la flecha, la pesa sale más bien disparada hacia adelante y hacia arriba. En un snatch, el recorrido después del péndulo es un poco más corto, ¿sí? Porque yo quiero que llegue por encima de la cabeza. Entonces, el brazo te va a quedar menos extendido y eso va a hacer que la pesa pueda terminar por encima de la cabeza. Y en el clean, que son las flechas rojas, el recorrido es mucho más corto, porque yo necesito urgente que la pesa llegue a la posición de rack. Entonces, las buenas noticias son que siempre estás haciendo swing, o sea, si vos dijiste hice 100 snatch, bueno, hiciste 100 swing también, porque estás haciendo ese segmento posterior o el segmento excéntrico del swing. Pero lo que sí tenés que entender es que los tres tienen recorridos diferentes, ¿sí? Si vos querés adaptar el recorrido del swing a un recorrido del snatch, vas a tener graves problemas y se te va a complicar mucho poder realizarlo. Muy bien. Fíjate que el clean se dice que tiene el recorrido como en una letra J, porque tiene toda la curva del swing y luego sube bien pegado al cuerpo para llegar a la posición de rack. Acá otra descripción de los distintos arcos del péndulo. El swing va a tener un arco más horizontal, el snatch un arco un poco más verticalizado y el clean un arco y que se convierte en una línea recta, ¿sí? Acá tenés un clean, fíjate que es un clean un poquito más abierto, pero sigue manteniendo las características del clean con kettlebell, que es tratar de no separar el codo del cuerpo. ¿Por qué decimos tratar de no separar el codo del cuerpo? Porque yo no quiero que haga una curva el clean. Yo quiero que haga una curva atrás y que luego tenga el menor recorrido posible desde el péndulo hasta la posición de rack, porque la función es llevarlo a la posición de rack. Bueno, buena técnica general, perfecto. Fíjate, acá tenés un snatch con un arco intermedio, ¿sí? Con un arco, no es el arco, no es tan corto con el clean, pero no es tan largo como el que vas a ver en el swing. De los tres movimientos, el snatch es el que por ahí tiene más variantes en arcos. O sea, vas a ver que hay snatch un poco más cortos, snatch un poco más largos. Eso muchas veces tiene que ver con la aceleración que uno le quiere dar o si quiere darle mayor recorrido o menor recorrido al snatch. Entonces vas a ver, como en esta foto, que tenés un snatch bastante largo, que es el clásico snatch que se hace en kettlebell deportivo, que es un snatch un poco más lento, un poco más pausado, un poco más suave incluso, en el que te aprovechas lo más que puedas de recorrido para hacer el menor esfuerzo posible para que la pesa se eleve. Comparado con este, fíjate que el codo casi está pegado en el cuerpo, en este tenés el codo bastante alejado del cuerpo. Pero aún así no llega a ser un swing, ¿sí? Aún así no llega a ser un swing convencional, un swing largo. Acá tenés otro snatch en donde tiene un recorrido también intermedio, similar a los que veíamos recién. Y acá tenés los tres arcos finalmente definidos con sus colores adecuados. Fíjate que en rojo es todo el recorrido que hace el swing. O sea, tenés la curva posterior del swing, que se afina a todos los ejercicios, y la curva anterior del swing, que va a tener una disposición más horizontal. El swing es más de generar fuerzas horizontales, por eso necesito que se vaya para adelante y bien para atrás. Pero fíjate que el snatch comienza con la misma curva posterior del swing roja a posterior, luego tiene una curva anterior, pero una curva que va más bien hacia arriba, por eso queda un poco más pegado que el cuerpo que el swing convencional. Y luego tenés la curva del clean, que casi no es una curva, la parte posterior es una curva, y en verdad la parte anterior va a ser la parte más recta,
porque es en la que vos estás buscando que la pesa se mantenga lo más cercana posible al cuerpo. No, acá sería, acá. Siempre la cámara invertida complica. Ahí está el video de los 3 arcos. Está todo dicho.